Saludos, mi querida comunidad y familia. Excelente información les traemos el día de hoy de lo que ocurrió en la irrita Asamblea Nacional Chavista porque han aprobado este día jueves por unanimidad, según dicen ellos, en sesión extraordinaria, la primera discusión de la reforma parcial de la Ley Orgánica para el Tribunal Supremo de Justicia, la cual están acordando en las mesas de diálogo con la Asamblea Nacional del 2015. Interesante, ¿por qué? Porque se supone que ellos supuestamente van a decidir, el chavismo, lo que viene para el país. No obstante, no reconocen que son tutelados actualmente por Estados Unidos, que son las exigencias de Marco Rubio, del secretario de Estado, las que están sobre la mesa para este tipo de discusiones. Pero entonces han elegido ya en la primera reunión, según dicen ellos, pues quienes van a conformar el comité para la conformación de esas postulaciones que luego elegirán a los magistrados del país. Y esto, por supuesto, pues es algo interesante porque en un evento que, como siempre, fue puro show de librito de constitución y demás, bueno, con todo lo que ellos saben hacer y la parafernalia, pues supuestamente se creen empoderados y pasan de fantoches haciéndose pasar por independientes a realmente demostrar que están totalmente tutelados y luego pues cuando alguien los sale a desmentir pues les dicen en la cara, señores, ustedes no están a cargo, porque dice Jorge Rodríguez que va a ser la asamblea de ellos, la chavista, la que va a escoger al Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, eso no es cierto. Bueno, esto es lo que estaba aconteciendo durante el día de hoy para todos los que nos acompañan al inicio de la irrita Asamblea Nacional Chavista que nos presentaron hoy en el show mediático internacional del chavismo para todas las bases y la comunidad internacional de Venezuela. Consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica de reforma parcial de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Hay unanimidad en la Cámara, queda aprobado por unanimidad en primera discusión el proyecto de ley orgánica de reforma parcial de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Pero no contaron que nada de lo que diga Jorge Rodríguez tiene validez y no es actualmente aprobado por Estados Unidos. Y como siempre, pues el buen pastorcito mentiroso que es Jorge Rodríguez, pues trató de desinformar luego de que supuestamente por unanimidad habrían aceptado de que van a estar siendo tutelados por Estados Unidos a través de la sociedad civil. Hoy ha pasado algo muy importante, señores. La sociedad civil va a obtener la mayoría para elegir a los altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Supremo de Justicia para Venezuela. Y luego de esto, pues amigos, hay que entender que lo que ha dicho Jorge Rodríguez tiene aristas que más bien tratan de camuflar lo que les está pasando, que es que tienen en este momento un bozal en la boca y una cadena que les aprieta el cuello directamente desde el Imperio de Norteamérica. Así que una de las premisas superviales por las que habrían votado es escoger el comité de postulaciones que van a elegir a los nuevos magistrados del país. Estas eran prácticamente las indicaciones del comunicado en el cual pues el régimen írrito buscaba decirnos hoy que se iba a discutir el proyecto de ley orgánico de reforma parcial de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Otro de los temas es discutir el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo en el marco del establecimiento de la Alianza Internacional de Grandes Felinos y otro que es autorizar la designación del ciudadano Ramón Antonio Gordills como embajador extraordinario plenipotenciario de Venezuela ante la República Árabe de Egipto. Bueno, esto para todo el contexto del programa. Sin embargo, la propuesta que está planteando hoy, que dicen por unanimidad fue aceptada, es la del artículo 85, el cual en este caso Superviales habla de ampliar de 10 a 12 la cantidad de miembros de la sociedad civil que debe tener el comité de postulaciones judiciales de esta situación puntual en las mesas de diálogo. Bueno, esto es lo que me llama mucho la atención. Si hablan de que la sociedad civil, uno de los puntos era que pasaran de 10 a 12 en la cantidad de miembros. ¿Por qué tiene que decirte Jorge Rodríguez que ellos están a cargo de la elección supuestamente de los magistrados? Bueno, esa es la situación que usted tiene que preguntarse el día de hoy, porque con esto la sociedad civil se supone que pasan de 10 a 12 personajes que van a tener la mayoría con respecto a 11 que van a tener la Asamblea Nacional Chavista y dejarían de tener entonces mayoría de diputados los que son afines al régimen para que sea la sociedad civil, un grupo que se supone que tiene que estar a favor del pueblo para elegir a dichos magistrados. Y este proyecto que fue presentado por el primer vicepresidente de la Asamblea, Pedro Infante, pues ha explicado que la Constitución en los artículos 264 y 270 establece el procedimiento para la designación de los magistrados y la conformación de ellos. Y bueno, señores, pues la propuesta es que pasara de tener 21 a 23 miembros el comité y de esta manera mantendrían en 11
la cantidad de diputados y elevarían a 12 los representantes civiles de la sociedad civil. Es decir, amigos, 11 de las asambleas o el chavismo y 12 de la sociedad civil, te suman 23, teniendo mayoría los representantes de la sociedad civil. Y aquí el punto importante es que ellos, los 12, sí representen los intereses del pueblo y que no estén comprados por ninguna de estas instituciones chavistas. Pero cómicamente Jorge Rodríguez manipuló su discurso tratando de hacerle creer a sus bases chavistas que ellos continúan a cargo en la elección de los nuevos 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Veamos cómo engaña Jorge Rodríguez a sus bases. Y llegada la hora de constitución del nuevo tribunal, ¿quién va a escoger a los 32 magistrados y magistradas? Aquellos que rezan en esta constitución, aquellos que están facultados por esta constitución, las diputadas, los diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo mandato inició el pasado 5 de enero de este año 2026. Muchas gracias, diputadas y diputados. Bueno, ahí lo están observando ustedes. Habló el señor Jorge Rodríguez, dice él que es supuestamente la Asamblea Nacional de 2026, mintiéndole al pueblo, porque realmente lo que se ha elegido el día de hoy a través de esta ley aprobatoria es que la sociedad civil tendrá una mayoría de 12 respecto a 11 que tendrían aparentemente los que pertenecen a la asamblea de esos diputados, ¿no? Entonces ahí lo tienen, señores. Dijo que por unanimidad, pero no creo que todos hayan alzado la mano para traicionar, según el chavismo, los preceptos que ellos dicen, en este caso representan la manipulación del sistema de justicia del país. Y más cuando se ha decidido entregarle a estas sociedades civiles el poder para elegir a los 32 magistrados que actualmente tiene, en este caso, la institución del Tribunal Supremo en Venezuela. Por otra parte, esto también deja algo más que desear, y es que Jorge Rodríguez no quiere que las bases conozcan que realmente no se va a mover un dedo sin que sea aprobado por el tutelaje de Estados Unidos directamente en las negociaciones que tienen en este momento en Venezuela. Lo que hizo Jorge Rodríguez fue salir a atacar a las ONGs y, bueno, hablar del oro de Venezuela. Mintió diciendo que la mesa de diálogo no tiene ninguna participación internacional, cuando la realidad es que está tutelada actualmente por Estados Unidos. Y ahí en adelante, pues ya sabemos cómo es el fantoche Jorge Rodríguez y cómo le miente a los venezolanos. Ahora, de hecho, Voluntad Popular dice que esto es importante. Ha destacado la aprobación de esta discusión por parte de la fraudulenta Asamblea Nacional de 2015. Veamos lo que dice entonces Voluntad Popular. Aquí lo tenemos en pantalla. Hoy el gobierno interino ha avanzado en el cumplimiento de los compromisos de la mesa de negociaciones aprobados en primera discusión, en donde el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dice que la propuesta es ampliar de 21 a 23 los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, incorporando 2 representantes adicionales de la sociedad civil. Una vez aprobada definitivamente y publicada en Gaceta Oficial, la reforma ordena abrir un nuevo proceso para la selección y designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Señores, el día de hoy la Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos, la cual se llama Funde ULAN, denunció el fallecimiento de Giovanni González, expreso político arinés, detenido desde 2017. Es una lamentable situación que hoy lamentablemente pues les damos a conocer a todos, en los que siempre pues uno de los temas principales y fundamentales es la vulneración de los presos políticos del país. Siguen existiendo casos como este que nos duelen en el alma y que nos parten el corazón y que se siguen exponiendo y que prácticamente es el pan de cada día, como los presos políticos de Venezuela lamentablemente son prácticamente el bocado de todos los días, en los cuales siempre nos dicen que fallecen y fallecen otros presos políticos, y esto es lo más lamentable. Dice la Fundación Fundelurán que lamentan profundamente, ustedes aprecian acá lo que dicen, el sensible fallecimiento de Giovanni González, ciudadano arinés, detenido en el 2017, el día 26 de agosto partió tras las omisiones del Estado venezolano, que le negó la amnistía y mantuvo el régimen de citaciones judiciales a pesar de su crítico estado de un cáncer metastásico. Aún estando en libertad bajo medidas cautelares de presentación, el Estado venezolano incurrió en responsabilidades directas al vulnerarlo flagrantemente: derecho a la vida, posición de garante. El Estado ignoró su deber de protegerle su vida de quien seguía sometido a la autoridad y control de los tribunales, es decir, que él todavía seguía bajo, lamentablemente, el flagelo de la supervisión del Estado. Derecho a la salud, artículo 83, se le negó el otorgamiento de la amnistía o el cese definitivo del proceso.
indispensable para el reposo y atención de un paciente terminal. Lamentablemente, pues estas imágenes hoy es lo que nos deja los familiares de Giovanni González que reciben esta triste noticia. Muchachos, es parte de lo que hoy traemos para seguir informando y documentando los crímenes del régimen, señores, el cual en este día, lamentablemente, pues estamos ante este suceso tan triste que nos presenta hoy el tema de las noticias. Que Dios lo tenga en su eterna gloria. Sí, señores, pasa su alma. Y bueno, señores, pues esperemos que a través de este nuevo tribunal que se va a escoger pronto, a través de las mesas de diálogo y de la sociedad civil que va a tener mayorías, permitan que los altos tribunales tengan jueces que sean garantes, primero que todo, de la humanidad de las personas y cuál es el rol y también la responsabilidad del Estado. Ahora, finalmente, en materia internacional, yo quiero hablarles del tema de Nepal. Ustedes saben que hace poco, Superviales, ocurrió un deslave muy grave, el cual, pues, en su momento, pues, cobró la vida de muchas personas. En este caso, pues, ustedes apreciarán por acá, vamos a ver lo ocurrido en el deslave de Nepal, que elevó ya su última actualización a 389 las personas que en esta situación el día de ayer pues han fallecido por la masiva riada de impacto en el distrito de Rasuwa, al norte del país, esto en la frontera con la región autónoma del Tíbet, esto en el suroeste de China, que se trata del último balance a las 9 de la noche difundido por la policía nepalí, en el que añaden 30 personas más respecto a las 359 que habían informado anteriormente. Esto quiere decir, Superviales, que se eleva a 389 las víctimas de este suceso, en el cual también además en el boletín informan que han sido rescatadas 466 personas, de las cuales 31 son extranjeras, 11 son de India, 4 surcoreanas, 2 estadounidenses, 2 de Rusia, 2 italianas y una búlgara y una suiza, que en este momento dicen estarían siendo identificados, que quedarían por faltar 8 personas que aún no han logrado poder identificar. Según la Junta de Turismo de Nepal, en el último balance, la Junta ha dicho que al menos 667 turistas fueron registrados en la zona del desastre y siguen desaparecidos, de los cuales 127 son de nacionalidad nepalí y 540 son extranjeros, incluyendo 3 españoles que han sido reportados a la Embajada de España. Y finalmente, pues amigos, el resto de extranjeros hasta el momento son principalmente, dicen, de la India, que serían alrededor de unos 178, de Estados Unidos 65, de Ucrania 53, Malasia 51 y al menos de Australia 35. Todo esto, Superviales, de el día de ayer a hoy, que ha sido lo más importante en el tema de la situación provocada por un glaciar, que anteriormente se decía un terremoto y finalmente se conoce que fue un glaciar en Nepal, en el Tíbet. La hipótesis principal de lo que habría ocurrido por un enorme bloque de hielo que se habría en ese caso descongelado poco a poco y había roto un dique que finalmente pues se desprendió y se fue hacia las zonas que ustedes están observando. De hecho, para ustedes acá en este instante tenemos una imagen que nos podría mostrar qué fue lo que ocurrió. Una luz glaciar en la frontera Nepal-China, impacto de un desastre en el Valle Himalayo, un desprendimiento de glaciar en el Himalaya generó una avalancha de escombros. Ustedes aprecian allí cómo aparentemente en el punto, en ese lugar, podría ser el sitio desde donde se desprende esa luz de agua descongelada del glaciar, que finalmente pues recorre los flujos de escombros hacia el sector de la ciudad donde cae. Allí ustedes aprecian la aldea de Tumán, luego la ruta que afecta con inundaciones a diferentes sectores de las aldeas. Esto nos podía dar una apreciación en la que nos podía dar a conocer cómo pues puede ser el desprendimiento. Aparentemente así es como ocurrió. Y una cicatriz en la cumbre, el origen, lo que resulta ser un desprendimiento de un glaciar que va dejando una huella visible, se va descongelando poco a poco, va descendiendo con escombros, con agua y diferentes elementos como rocas, lodo, etcétera, etcétera. Es muy pesado el material. Y luego, pues amigos, pues aquí tenemos un dique de escombros que no logra contener las aguas que se encontraban allí retenidas y represadas. Y luego de esto, pues amigos, el impacto en las zonas en la aldea de Tumán, que las colocó en riesgo, también a la ruta G216, una zona muy afectada por el deslave, inundaciones y daños por ese alud que finalmente han sido documentados durante esta jornada del día de hoy. 389 personas que ya han sido reportadas, Superviales, lo que habría sido reportado por el desprendimiento de un glaciar en Nepal y el Tíbet, según las hipótesis y también estudios que han realizado a través de los diferentes medios y fuentes de difusión de noticias. Mis queridos amigos, es todo por hoy. Por supuesto, si este
informe y esas noticias han sido de su valor, por favor den un like al video y nos vemos en el siguiente para que sigan enterados de lo que ocurre con Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Hasta pronto.